Yo voy a hacer esta sesión sobre patología corneal, la hice durante mi rotatorio de oftalmología y lo que quiero un poco es que sea rápida, dinámica, ver las patologías más frecuentes que vemos aquí en atención primaria y pues poder un poco manejarlas con lo que tenemos, que al final es la inspección directa y la tinción con fluoresceína. La córnea rápidamente es el tejido que protege el iris cristalino, es el que está en el polo anterior del ojo, tiene dos funciones, protege el ojo y además se encarga de enfocar la luz. Tiene que ver tanto con la vista como con la protección. Los síntomas que nos va a dar la patología corneal, mucho dolor, déficit visual leve, fotofobia, exudado, que indica que hay algún tipo de infección, lagrimeo y blefaroespasmo. Signo, inyección ciliar. El edema corneal, que es cuando vemos la córnea como turbia, digamos, suele ser indicación de patología ya más avanzada. La opacidad corneal, que suele deberse a una cicatriz. La queratitis punteada, que suele deberse a una afectación corneal precoz. Y una úlcera corneal pues, por algún tipo de agresión. Empiezo con los traumatismos oculares. Las quemaduras químicas, que son agresiones que se producen en el ojo por cualquier tipo de sustancia, ácida, disolventes, detergentes, etc. Lo más importante es un tratamiento inmediato antes de realizar la exploración, con irrigación con abundante suero salino o Ringer durante al menos 30 minutos previo anestésico tópico. Importante vertir los párpados siempre que se vaya a inspeccionar el ojo. Cuando el agente causante es cal viva, podemos utilizar aceites si disponemos de ellos, antibióticos tópicos cada hora, 2 horas, colirio cicloplégico para aliviar los síntomas y bueno, se pueden también poner corticoides tópicos si es bastante grave. Es una patología que indica derivación urgente al hospital para valoración por oftalmología. Las queratitis actínicas suelen ser en personas soldadores, esquiadores, que se han hecho algún tipo de tratamiento con rayo UVA y tiene que deberse pues, a la radiación ultravioleta. Las características de la clínica es que es bilateral, suele aparecer unas 3-6 horas después de la exposición, una persona que haya venido de esquiar y que te cuente que empieza a molestarle el ojo, los síntomas los mismos de la patología corneal, dolor ocular, fotofobia, lagrimeo. La exploración puede tener una inyección ciliar, puede tener algo de edema corneal y cuando le hacemos el flow test podemos ver esta queratitis punteada que, como ya he dicho antes, indica una afectación de la córnea a nivel precoz. Tratamiento anestésico tópico para explorar, el otro antibiótico de nuestra elección y un corticoide tópico para disminuir un poco la inflamación. Se recomienda ocluir el ojo o los ojos durante 24 horas y pues analgesia oral a demanda. Si va bien, no tiene por qué ser valorado por oftalmología. Por último, el cuerpo extraño, que vemos muchísimo, la clínica la misma, el paciente te suele decir que ha sido súbito, que de repente estaba con la radial o andando por la playa y ha tenido pues, una sensación de que se le ha entrado algo, ha empezado a ver mal, lagrimeo, etcétera. El manejo, pues valoramos un poco la agudeza visual, aplicamos el anestésico, inspeccionamos el ojo con y sin fluoresceína. Importante vertir los párpados porque a veces se queda ahí el cuerpo extraño. El tratamiento, pues retirarlo lo antes posible y si nosotros podemos, utilizamos irrigación de suero, tolunda de algodón, pinza. En principio no se recomiendan las agujas de insulina, aunque se siguen utilizando. Si podemos, retiramos el anillo óxido, si el cuerpo metálico lo ha dejado. Y como tratamiento para casa, cicloplégico cada 12 horas 5 días, un antibiótico cada 8 horas una semana y una pomada epitelizante y oclusión ocular 24 horas si el cuerpo es metálico, pero nunca ocluir el ojo si el cuerpo es vegetal o animal. Y ante la duda, pues no lo ocluimos. La queratitis. La queratitis es básicamente la inflamación de lo que es la córnea. Puede ser infecciosa o no infecciosa. Yo voy a hablar de la infecciosa. La queratitis infecciosa, los síntomas, pues un ojo rojo, doloroso, empieza a ver mal, puede ser bacteriana por estafilococos, estreptococos principalmente, por virus del herpes y hongos, que es la menos frecuente y suele ser en usuarios de lentes de contacto. Suele comenzar con un infiltrado inflamatorio que da lugar, empieza con supuración, finalmente una cicatrización y acaba en un leucoma, que es como esa placa blanca en el ojo que es la que impide la visión.
La queratitis bacteriana son las más frecuentes dentro de las tres, suelen aparecer tras pequeños traumatismos que laceran un poco el tejido corneal y hacen que entren los microorganismos. Lo más frecuente es por un estafilococo y por un neumococo. Los síntomas los mismos que hemos estado hablando y como signos a la inspección pues puede tener opacidad focalizada en el estroma corneal, defecto epitelial, edema estromal, inyección conjuntival, edema de párpado o incluso icema. Tratamiento antibiótico tópico, si sospechamos, pues ir directo, si no se puede poner una tobramicina, un colirio o en pomada cada 6 horas. Poner antibióticos sistémicos vía oral si hay endoftalmitis, celulitis, si se afecta la esclera o se sospecha que hay una perforación corneal. En principio no utilizar corticoides de entrada hasta no saber exactamente cuál es el germen que lo causa. Muy importante en este cuadro rojo he puesto la queratitis en usuarios de lentes de contacto. Esto es una urgencia ya que hay que descartar una pseudomona o una cantamoeba, que son lesiones que pueden producir una ceguera total y que tienen muy mala evolución. Si nos la encontramos un día en la consulta, al paciente se le pone cipro en colirio cada 2 horas con descanso nocturnos, además tobramicina cada 6 horas, el cicloplégico para una mejoría de los síntomas cada 8 horas y tiene que ser revisado por oftalmología en menos de 24 horas para toma de muestras. Se le dirá al paciente que tire que las lentillas y el líquido que ha estado utilizando y la caja, que se las lleve toda la oftalmología y que por supuesto deje de utilizarlo. La queratitis herpética suele empezar en la niñez con un cuadro de blefaroconjuntivitis, pero muchos pacientes no lo recuerdan. Es recidivante, es normal que el paciente ya haya tenido 2, 3 infecciones de lo mismo. Suele disminuir la sensibilidad corneal, por eso es una úlcera indolora. La forma de presentación, según el tiempo, empieza con un punteado corneal en la primoinfección, luego una úlcera dendrítica, luego pasa a geográfica, luego una queratitis trófica y puede terminar en una necrosis estromal si no se trata. Tratamiento aciclovir tópico 5 o 6 veces al día, se puede acompañar de valaciclovir vía oral cada 8 horas, el cicloplégico si el dolor, no dar corticoides nunca porque empeora la úlcera y solo intentamos tratar si claramente vemos queratitis dendrítica, es decir, que tenemos el diagnóstico claro. Sería, al igual que el caso anterior, una indicación de valoración por oftalmología en menos de 24 horas. Este cuadro un poco a nivel de la diferencia entre queratitis dendrítica por virus de herpes simple o herpes zóster. Realmente es más informativo que otra cosa porque el tratamiento, que es lo que a nosotros nos importa, es el mismo. Pero bueno, el herpes simple suele acompañarse a veces de o bien de nada o de vesículas en los labios, algunas pequeñas vesículas en la cara. El virus del herpes zóster sí que más característicamente suele acompañarse de grandes vesículas por toda la zona periocular, que suelen transformarse en pústulas bastante importantes. En ambas la sensibilidad corneal está disminuida y la morfología de la dendrita en sí, en el virus del herpes simple suele ser más ramificada, a veces acaba en úlcera, entonces son como más llamativas a la tinción. En el herpes zóster es más grande, más amplia, pero como más finita, porque no suelen ulcerar. Por último, las lesiones corneales benignas, el terillón y el ojo seco. El terillón es un crecimiento anormal de la córnea de la conjuntiva sobre la córnea. Suele ser por exposición solar y por sequedad. La medida preventiva, utilizar gafas de sol y si afecta la visión es la cirugía. El ojo seco puede darnos todo tipo de síntomas. Es característico que el paciente diga que cuenta un empeoramiento de la visión que progresivo, o sea, está mejor por la mañana y luego por la noche ve un peor, sensación de escozor, de sequedad. Más frecuente en mujeres mayores de 50 años que han usado lentes de contacto. También se ha visto que tiene que ver con un déficit de vitamina A y de ácido graso omega 3, pero también se asocia a fármacos, enfermedades autoinmunes, etc. Podemos ver una queratitis punteada en el flor-T. En general, evitar el abuso del ordenador, de aparatos de lectura, evitar el abuso de lentes de contacto y el único tratamiento son lágrimas artificiales a demanda.